Rodney Collin. La teoría de la influencia celeste. Capítulo 13. Los 6 procesos en el hombre, segunda parte. 1. Enfermedad. Tal proceso de corrupción o enfermedad se inicia cuando la forma, desligándose de su propia función, se sobrepone a la vida y reduce el todo a inercia y materia muerta. El orden de los agentes creadores de este cuarto proceso es: forma, vida, materia. El origen más claro de la enfermedad en el organismo humano reside en la cesación del proceso de destrucción. Vimos que este último proceso rendía ciertas sustancias inertes o de desecho, sin posibilidad de refinación, que se eliminaba en una u otra forma. Pero tales sustancias inertes pueden, también, retenerse en el cuerpo, donde degeneran en venenos. Y, en este caso, dan lugar a un fenómeno enteramente nuevo, que en lo que atañe a las relaciones humanas se conoce como rebelión o crimen. Inquiriendo sobre lo que puede corresponder al crimen en el cuerpo humano, llegamos a la conclusión de que es el mal funcionamiento o rebelión de las varias partes del organismo. Y, además, nos percatamos de que este mal funcionamiento principia cuando hay retención de materias inertes en el cuerpo, suplementada en algunos casos por el exceso deliberado de producción. Principiando en el nivel más bajo, las comidas muy abundantes originan una cantidad anormal de heces, cuando hasta cantidades normales de ese material de desecho pueden retenerse en vez de eliminarse. En ambos casos las heces normales, forma, retenidas en el cuerpo por un material de desecho de nivel más alto, que en relación a ellas es activo o vivificador, se modifican en una sustancia que podemos caracterizar como heces degeneradas, junto con todos los venenos que diseminan materias. El veneno más alto o activante, en este ejemplo, es desecho celular que, estando en los tejidos, induce espasmos y tensiones en los músculos internos. Aquí disponemos de un buen ejemplo del principio de que lo activo, pasivo y mediador, o la vida, materia y forma son términos relativos. Porque en el proceso, la enfermedad del agente activo es casi siempre el material de desecho de una función superior que, aunque inerte en su propio nivel, tiene el poder de dar principio a una sucesión de males en las funciones inferiores. De este modo es que el proceso, de corrupción, al contrario del de destrucción, es continuo, desarrollándose cada etapa automáticamente desde la situada por encima. Por supuesto, el ejemplo anterior es simplemente una descripción técnica del estado patológico de la constipación. En el grado siguiente, la orina normal, retenida por una sustancia de desecho superior, produce los cristales de ácido úrico del reumatismo y enfermedades análogas. Esto, como vimos al final del último capítulo, es uno de los venenos de la nota en nuestra tabla de compuestos orgánicos. De la misma manera, el dióxido de carbono que no es exhalado, produce en el cuerpo venenos que se dejan sentir como dolores de cabeza, flojedades de cuerpo, etc. Al nivel del tejido celular vemos cómo el desarrollo adecuado del proceso de destrucción, estimulado por el trabajo y el ejercicio, conduce a la eliminación de productos de desecho mediante la exudación. Entre los malos funcionamientos derivados de la ausencia de sudoración y eliminación consecuente de materias celulares de desecho, se encontrará toda clase de tensiones físicas que impiden el flujo sanguíneo y la debida producción, de calor. Recíprocamente, es experiencia común que el sudor y el ejercicio alivian las tensiones físicas e inducen ese sentido de calma y tono que asociamos con la actividad normal de las paratiroides y el correcto equilibrio en el control del calcio. El veneno producido por el proceso de enfermedad en esta etapa, puede quizás relacionarse con el ácido láctico depositado en los músculos en estados de tensión y letargia. Pasando a la función siguiente, tomamos cierta clase de conversación y de expresión, como legítima excreción de la actividad mental. Para permanecer saludable en este nivel, un hombre debe actuar y hablar según piensa. Debe ser sincero. Sin embargo, patológicamente el producto de desecho del pensamiento permanece sin excretarse, sin expresarse y se revuelve en su mente dando lugar a imaginaciones mórbidas, ideas fijas y pensamientos y sueños recurrentes de los que no puede escapar.
Estos son, de modo enteramente literal, tóxicos mentales de un nivel de densidad perfectamente definido, que en tiempo y en cantidad pueden hacer terribles penetraciones en todo el bienestar físico y moral de un hombre. En la función nerviosa del simpático, en donde el proceso de eliminación produce lágrimas, risa, canto u otras expresiones externas físico-emotivas, el proceso de corrupción convierte estas materias de desecho en temores y penas sin fundamento, sueños negativos en la vigilia, etc. Estos malos funcionamientos, también tóxicos en su propio nivel, se hacen notables por el matiz desagradable y sospechoso que prestan al pensamiento. Porque es exactamente de este modo que los tóxicos de la función superior se introducen como fuerza activa en las funciones inferiores que, a su vez, resultan afectadas. Finalmente, en lo que se refiere a las funciones sexual y emotiva, donde el desecho está representado por lágrimas de emoción más profunda, la risa y todas las formas más sutiles de gesticulación y expresión, la retención en el cuerpo de este producto y su corrupción patológica, darán lugar a la imaginación sexual en su forma más intensa y a todos los grados de emociones violentas, mórbidas, desesperantes y criminales. Sin embargo, ¿qué es lo que en esta etapa puede servir de agente activante, puesto que debe tratarse de un tóxico derivado de una función superior a aquellas que son normales en el hombre? Al intentar responder a esta pregunta, nos encontramos cara a cara con el diablo. De todo lo anterior resulta que los procesos de destrucción y crimen, o de eliminación y enfermedad, en cierto sentido, empiezan a aparecer alternativos, el uno natural y saludable, el otro anormal y degenerado. Pero como quiera que la destrucción, en casos normales, se limita a la adecuada eliminación de los productos de desecho en relación a aquellos refinados por la digestión, el proceso patológico no sufre tal limitación. Hemos anotado que en este proceso las sustancias inertes de un nivel superior sirven como intoxicantes de sustancias inertes de un nivel inferior y, recíprocamente, que las sustancias inertes de un nivel inferior sirven como material pasivo para la infección de las situadas por encima. Como pronto veremos por observación, las tensiones físicas conducen a los pensamientos mórbidos, que conducen a los temores sin fundamento y a las aprehensiones, que a su vez conducen a las emociones violentas y autodestructivas. Y, análogamente, a la inversa. El proceso de enfermedad tiene la característica particular de propagarse o infectar a toda materia prima, tanto superior como inferior con la cual se pone en contacto y a la que corrompe de inmediato. Tiene, en verdad, el poder de trabajar retroactivamente, consumiendo, si no se le detiene, inacabables cantidades de material bueno, que bien puede representar el resultado de trabajos muy prolongados de acumulación. En el reino molecular tenemos algo análogo cuando se cuaja una jarra de leche dulce con solo una cucharada de leche agria. O en la degeneración, por descuido, del alcohol en vinagre. Y, en el mundo celular, la casi incontrolable proliferación de células cancerosas a expensas del tejido sano. En el mundo de los hombres este proceso aparece como crimen. Y su comprensión suministra una prueba mediante la cual diferentes concepciones sociales del crimen pueden juzgarse objetivamente. El verdadero crimen será aquel en que el conocimiento, habilidad, comprensión y premeditación, forma, se emplean para destruir posibilidades más altas, vida, dejando a la situación o la víctima en un grado inferior que antes, materia. Según este criterio, la sociedad acierta al considerar el asesinato, en el que el hombre emplea el pensamiento para privar a otro de vida, dejando solo la materia inerte de su cadáver, como el crimen clásico. El robo intencional, en el que la víctima es despojada de objetos, ahorros o posibilidades, también es crimen. Pero así, también, es la mentira intencionada que deja corrupta una situación y a otros hasta entonces sinceros, llenos ahora de malicia, sospecha, envidia o desconfianza. Por otra parte, vemos que el no poder obedecer por completo una restricción arbitraria, o la imposibilidad de poseer un documento o el pedazo de papel obligatorio, cuando nadie es afectado por esto, de ninguna manera puede decirse que pertenece al proceso cósmico del crimen. En esta forma, mucho de lo que la sociedad contempla como criminal no lo es en realidad, sino cuando más no es aconsejable o es meramente torpe.
En tanto que, por otro lado, muchas cosas que la sociedad apoya y justifica como patriotismo, lealtad, libertad, deber, responsabilidad, etc., pueden contener una fuerte tendencia criminal. ¿A qué otro proceso, por ejemplo, puede pertenecer la propaganda que, usando ingeniosamente la habilidad del artista, la experiencia del psicólogo y la técnica del científico, se esfuerza por adormecer o destruir el vívido juicio natural para reemplazarlo por una sola actitud uniforme, valedera temporalmente desde el punto de vista de una política única, un solo gobierno o un solo propagandista? En el mundo moderno la destrucción deliberada y, con frecuencia, oficial del juicio y la conciencia individuales, constituye un crimen en escala tan vasta que resulta invisible y el hombre no puede ni imaginar la vida en otras condiciones. De este modo, pues, la mayor de todas las posibilidades, el desarrollo consciente, puede quedar destruida para miles y aún millones de personas. Gente así, que ya no posee juicio individual, conciencia individual, remordimiento individual o el poder de reaccionar como individuos vivos a las circunstancias y urgencias de la vida, pueden continuar hasta el fin de sus días sirviendo como eficientes y obedientes ciudadanos. Pero su esencia ha muerto. Ellos son los muertos en vida, los zombies de nuestra moderna civilización y, como otros asesinados, son el producto del proceso criminal, tanto propio como de los demás. Por tanto, mientras que el proceso de destrucción se manifiesta como la separación de lo inerte y lo viviente y la consecuente preservación del último, el proceso de corrupción, por el contrario, se manifiesta como la reducción de lo viviente mismo a la inercia y la muerte. 2. Curación. Si el proceso patológico no tuviera rechazo, entonces, por el solo contagio natural el universo estaría perdido. Pero sabemos que el enfermo se recupera en ocasiones, que las epidemias menguan, que los desiertos se resiembran solos y que hasta las guerras acaban. Hay un proceso de curación en el que la sustancia enferma, redescubriendo la forma original de la naturaleza, vuélvese un canal para la vida y le es restaurada la salud. Su orden, materia, forma, vida. Aquí está implicado el redescubrimiento de un principio original y su adaptación a las circunstancias nuevas o anormales. Por ejemplo, ciertas sustancias tóxicas empiezan a acumularse en las capas musculares del cuerpo. Pasado un tiempo, la condición se vuelve demasiado aguda para aliviarse con los métodos normales de excreción. Los glóbulos blancos de la sangre, sin embargo, están perfectamente dotados con el poder y deber de eliminar las toxinas. Rodeando y aislando el veneno con pus, inventan una forma de excreción. Se desarrolla un absceso, se pone tenso y revienta. Las toxinas son expelidas y si la condición no está muy generalizada, sana el tejido. En el cuerpo existen agentes curativos de todas clases. Pero en algunos casos puede ayudarse su acción con la asistencia de medicamentos y drogas de naturaleza semejante, exactamente las sustancias curativas que encontramos asociadas, en el último capítulo, con la Notangi. Estas son materias que contienen en esencia concentrada ese principio natural necesario para corregir la anormalidad y restaurar la forma saludable. En el caso del absceso, el médico aplica ciertas sales que poseen la tendencia natural a sacar o aspirar las toxinas de la carne. Utiliza el mismo principio en un nivel molecular, aplicando calor en forma de compresas calientes. En otras palabras, recuerda y usa leyes naturales para inventar una forma de volver el organismo a la forma en que la vida y la sangre puedan fluir de nuevo libremente. En este ejemplo vemos ya el proceso de curación a dos niveles. Primero, hay la curación fisiológica natural al cuerpo mismo. En segundo lugar, este proceso está apoyado por el ingenio humano, expresado en el arte de la medicina. Los dos son el mismo proceso. La escala y el medio de operación son diferentes. En el primer caso lo vemos operando en el mundo celular. En el segundo, en el mundo humano. En el primer caso, nos parece como curación propia, en el segundo, como invención, habilidad o ciencia aplicada, esto es, el uso intencional de las leyes naturales. Fundamentalmente, la curación es aquella que restaura la salud a las cosas afectadas por el proceso criminal o corruptivo.
Hemos visto cómo este último agria la leche, convierte en vinagre el vino e infecta la sangre con la seccia. En el caso de productos libres corrompidos así, el hombre puede ya abandonarlos, como los alimentos podridos, ya emplearlos en otros usos pero inferiores. Cuando, empero, la corrupción comienza a degenerar la materia de su propio cuerpo, no puede permanecer tan indiferente y debe procurar detener la descomposición y regenerarla por entero. El vinagre puede utilizarse por su misma agriura, pero la sangre emponzoñada debe ser curada o el hombre mismo sucumbirá. Así nació la medicina. En la Edad Media se desarrolló un sistema muy elaborado e interesante de medicina sobre la base de la clasificación de los órganos y del organismo, de acuerdo con los 4 humores, caliente, frío, húmedo y seco, y después de diagnosticar el exceso de uno o la deficiencia de otro, procuraba restaurar el equilibrio suministrando el humor opuesto, mediante tratamientos y medicamentos clasificados de modo semejante. El método de curación por el equilibrio de los 4 humores se usa todavía, por ejemplo, al aplicar compresas frías a las fiebres calientes, o al prescribir clima seco para una condición húmeda como la tuberculosis. Y si bien este sistema en su conjunto está ahora desacreditado, no ha sido porque fue erróneo o supersticioso en sí mismo, sino solo porque el principio de sustentación de entonces acá se ha perdido y un sistema de medicina completamente diferente se ha erigido sobre otras bases. La antigua medicina se basaba casi enteramente en el tratamiento del cuerpo como un todo o en el tratamiento de los órganos individuales. Además de estudiarlos desde el punto de vista de los humores, se clasificaron estos órganos de acuerdo a su afinidad con los planetas y los remedios herbolarios, clasificados en la misma forma, acostumbraban estimular la respuesta a una u otra influencia planetaria. Nuevamente, el principio empleado en la curación era el restablecimiento de la armonía en el mundo de los órganos. Fue el estudio de la estructura celular de plantas y animales en los años de la década 1830 y posteriormente el descubrimiento de la danza de las moléculas activas por Braun casi al mismo tiempo, los que realmente condujeron a la caída de la medicina medieval. Porque con este conocimiento llegó la posibilidad de una medicina que restaurase la armonía no solo en el mundo de los órganos, sino en el mundo de las células y aún de las moléculas. Tal tratamiento, aplicado directamente a los cosmos inferiores, y que utiliza los tiempos de esos cosmos, naturalmente podría rendir resultados mucho más rápidos que los del tratamiento antiguo de los órganos. Y, literalmente, su velocidad y exactitud parecen milagros en comparación, del modo en que la intervención de las leyes de otro cosmos debe parecer siempre milagrosa desde el punto de vista del nuestro. El estudio de la vida de las células puso a luz el papel de la bacteria, agente de corrupción o enfermedad en el nivel celular. Y mucho del enorme progreso de la medicina bajo Pasteur y Lister en la segunda mitad del siglo XIX se basaba en la asepsia y la antisepsia, esto es, la eliminación o destrucción de estos agentes de enfermedad en el mundo celular. Posteriormente, con el trabajo de Ehrlich, quien combinó los germicidas con los tintes que se sabía que teñían solo tejidos específicos, los químicos empezaron a trabajar en un mundo todavía más pequeño y más rápido. Ehrlich creó casi 1 millar de diferentes combinaciones moleculares en el intento de producir mensajeros químicos que, introducidos al cuerpo, realizarán una tarea específica en el mundo molecular. Esta técnica llevó al descubrimiento de las varias drogas sulfa, de sorprendente poder de penetración y velocidad de acción. Actuando de este modo en forma directa para restablecer el equilibrio en el mundo de las moléculas, los doctores modernos pueden, en algunos casos, efectuar curas en el transcurso de horas, que la antigua medicina que actuaba en el mundo de los órganos, podría tomar semanas y aún meses para realizarlas. Desde el punto de vista de la velocidad y la precisión es este un adelanto inmenso. Lo que, empero, todavía no se ha tomado en cuenta es el hecho de que al trabajar directamente en el mundo de las moléculas, la medicina moderna pasa por alto y socava la inteligencia de los órganos. Fundamentalmente, la antigua medicina reconocía que cada órgano tiene su propia inteligencia, capaz, con ayuda, de diagnosticar su propio mal y de producir su propio antídoto.
Estas inteligencias de los diferentes órganos están realmente enlazadas en un todo, en la inteligencia general para la totalidad de la función instintiva, la que, si se confía en ella y no es desbaratada, puede salvar al organismo humano de casi todas las enfermedades que hacen presa en él. La medicina moderna, que trabaja en un nivel molecular, en su mayor parte ignora del todo esta inteligencia instintiva y al avanzar por debajo, por así decirlo, socava a menudo su autoridad y poder. Esto es como si un paciente, en vez de confiarse a la responsabilidad de un gran hospital, con su sagaz director y sus muchos especialistas y departamentos subordinados, acudiera directamente al laboratorio de investigación y persuadiera al ayudante para que le prescriba la droga novísima. Aunque un caso ocasional pudiera ser alarmante, una práctica de esta clase pronto haría la labor curativa del hospital en conjunto, por completo imposible. En la misma forma, el exceso de confianza en las drogas moleculares, que actúan con velocidad y poder sorprendentes, pueden minar el poder de autocuración y recuperación del organismo en el futuro. Al mismo tiempo, es bastante claro que la medicina no puede abandonar sus propios descubrimientos, no puede retirarse del mundo de las moléculas al que ha penetrado ahora su curación. En realidad, solo hay una salida. Para que la curación sea completa, esto es, para que logre el beneficio real el hombre en vez de la muerte de un germen particular o el estímulo de una hormona particular, el paciente mismo debe trabar conocimiento con la inteligencia de su propia función instintiva. Debe, primero, escuchar dentro de sí su voz y cuando reconozca y distinga esta voz, debe confiar en sus deseos y obedecer sus órdenes. Y si así lo hace, el proceso de curación comenzará en él en una escala que a su tiempo, hará del todo innecesaria la intervención de la medicina externa. Es esta inteligencia instintiva, en verdad, la que ofrece el enlace entre la curación fisiológica y la invención intelectual, aspectos principales estos dos, del proceso que estamos estudiando. Tan pronto como nos elevamos por encima del nivel de las células y los órganos, resulta crecientemente difícil separar estos dos aspectos. Y lo que inventa la mente del hombre y lo que inventan sus otras funciones trabajando mediante la inteligencia instintiva, están cada vez más confundidos entre sí. Podemos tratar de suponer que todas las invenciones de la mente humana son el resultado de alguna sutil realización de principios naturales, leyes o artificios que están operando todo el tiempo en la mecánica de sus movimientos esqueléticos, la química de su digestión, los fenómenos eléctricos de su sistema nervioso, etc. Supóngase, por ejemplo, que una mujer tiene que hacer una intrincada labor de punto. Si es hábil, algo en su centro motriz descubre muy rápidamente un modo de manipular y combinar las múltiples palancas de las manos con ingenio y sutileza extraordinarios para producir el resultado deseado. Después, un observador avisado podrá inventar una máquina que imite los movimientos que ya ha inventado su centro motriz. Mediante la multiplicación de esta máquina o mediante su manejo a gran velocidad, puede llegar a producir mucho más por hora de lo que podría hacer un par de manos femeninas. Pero, en esencia, el invento solo ha redescubierto un procedimiento que ya existe en la naturaleza. En este sentido, la grúa es un redescubrimiento del principio del brazo, la cámara un redescubrimiento del principio del ojo, y una central telefónica, un redescubrimiento del principio de la corteza cerebral. Con el fin de alcanzar un propósito señalado, la materia está dispuesta en una forma especial, en la que puede operar la ley natural apropiada, vida. Sin embargo, no debemos permitir que las aberraciones del ingenio humano nos impidan ver el hecho de que el verdadero producto final de este proceso es precisamente vida, vitalidad aumentada, poder, oportunidad, etc. Esto es todavía más claro en la curación fisiológica y hasta en la psicológica, donde este proceso realmente significa la corrección de una anormalidad, esto es, que se opone a una tendencia o secreción que ha excedido su función o estimula una que es deficiente. Por tanto, la meta del proceso de curación es la producción de un organismo normal o armonioso, porque solo es en ese organismo donde la vida fluye con mayor abundancia. Exactamente el mismo proceso y los mismos agentes en el cuerpo, reorganizan a la materia en una forma con objeto de preservar la vida en circunstancias modificadas.
Por esto el organismo humano se adapta milagrosamente al calor y el frío extremos, al ayuno prolongado o a la falta de sueño. Por esto el ciego empieza a ver con la piel de su rostro y el sordo a oír con los huesos de su cráneo. Este es el proceso por el que pueden repararse los errores y desastres, volver a la salud un órgano dañado y acercarse un hombre a la normalidad mediante la correcta comprensión de la ley natural. 3. Regeneración. Nos queda un proceso que todavía no hemos considerado. Este se refiere al orden, forma, materia, vida, el cual, en el nivel cósmico, caracterizamos como la forma que organiza a la materia en imitación del principio de vida, la criatura emulando al creador. Entre los organismos simples podemos ver ejemplos frecuentes de este proceso en acción. Un gusano que ha sido cortado por la mitad, no sana tan sencillamente como puede sanar un hombre al que le ha sido amputada una pierna, si tiene suerte. El gusano se regenera a sí mismo, es decir, desarrolla completamente una nueva mitad con todos los órganos y funciones que contenía la mitad perdida. Aún la más pequeña porción de ciertos gusanos de mar contiene este poder de regenerar al organismo por completo. La misma forma, en algún modo misterioso, se rehace a sí misma. De la misma manera la lagartija puede regenerar su cola, la langosta sus garras y el organismo humano su piel y, hasta cierto límite, su hígado. Empero, para los órganos humanos superiores, no obra el proceso así. Ningún hombre puede desarrollar una nueva cabeza si le es cortada, ni siquiera una mano. Si desearnos encontrar la significación para el hombre de este proceso de regeneración, debemos considerarlo de modo diferente, desde el punto de vista de la regeneración interna o psicológica. El hombre tiene la posibilidad de recrearse a sí mismo o, más correctamente, el ser humano tiene la posibilidad de hacerse a sí mismo un hombre. Como vimos antes, lo que distingue a un hombre de los animales es su posibilidad de llegar a ser consciente de su propia existencia y de su lugar en el universo. Solo quien es así consciente puede ser verdaderamente llamado un hombre. Por tanto, la regeneración para un ser humano es la recreación de sí mismo como hombre consciente. ¿Cómo puede desarrollarse tal proceso? El orden del proceso de regeneración es que la forma organiza a la materia en imitación de la vida. El hombre mismo es esta forma. En este proceso todo depende de su iniciativa, su voluntad, su perseverancia. Por esta razón, este proceso no sucede por sí mismo. Es como si fuera un capricho del ser, del que solo muy pocos hombres son capaces y, entonces, solo en relación con un fin determinado y esfuerzos concretos muy definidos. ¿Cuál es la materia con la que el hombre labora para recrearse a sí mismo? Con objeto de comprender esto más claramente estudiaremos solo una función por vez. Cuando tratamos de la actividad mental del hombre, por ejemplo, encontramos dificultad en definir a sus productos de desecho. Pero pudimos distinguir hasta cierto límite la función propia de la mente, es decir, el registro de percepciones de todas clases y su almacenamiento de un modo ordenado a fin de poder compararlas y relacionarlas, de las funciones desechables, como el giro ocioso de pensamientos y las imaginaciones obtusas. La mente de cada hombre elimina una corriente interminable de tal desecho mental que de modo ordinario pasa completamente desapercibida. Pero mediante el proceso de regeneración, la forma o función trabaja sobre su propio material de desecho. Esto significa que la porción fresca de la mente, el poder de registro, observa su propio producto final, esto es, la errante corriente de pensamiento asociativo que es su excreción. La mente está como dividida en dos, una parte vigilando a la otra. Cualquiera que haya intentado con perseverancia este experimento será testigo de su dificultad extrema y el gran esfuerzo de atención continua que es necesario para sostenerla por solo un minuto. También encontrará que esto es completamente imposible si la excreción de la mente, es decir, la corriente ordinaria de asociación, ha sido intoxicada por el proceso patológico y ha tomado un matiz mórbido, amargo, violento o resentido. En esta etapa, la materia de la mente está más allá temporalmente de toda posibilidad de regeneración.
Sin embargo, si el esfuerzo puede ser sostenido con éxito, aun durante cortos periodos, se genera una energía muy sorprendente y el hombre ha dado el primer paso hacia el conocimiento de sí mismo. Una aplicación ulterior de este proceso a la función mental se encuentra en la imaginación intencional. Esta es muy diferente de la imaginación mecánica, la que, como vimos, podemos considerar que es una excreción natural del cerebro. En este caso, la parte registradora de la mente organiza la corriente de imágenes en un canal determinado y controla su naturaleza con un fin particular en mira. Por ejemplo, un hombre imagina deliberadamente cómo sería si su cuerpo fuese tan grande como una casa. Evoca las imágenes de su memoria de escenas y gentes vistas desde arriba, de fuerzas superhumanas que trabajan en arrancar árboles de raíz y nivelando montes, de gigantes por un lado y enanos por la otra. Todas estas combinadas con sensaciones actuales de su propio cuerpo y de sus poderes, pueden con atención, producir una sensación extraordinariamente vívida de cómo sería si fuese tan grande como una casa. Cuando imágenes y recuerdos de varias funciones, reunidas en un todo por tal imaginación intencional, encuentran expresión a través de alguna actitud manual o mental, nace el arte. Tal arte, en el mejor de los casos, es una recreación planeada o una reconstrucción de la experiencia del mundo por el artista. Implica esta la regeneración de la experiencia pasada. Y participa de la naturaleza de este proceso general. Pasando a las funciones de movimiento y sensación, nuevamente se expresa la misma posibilidad con una división. La parte superior de la función sensitiva registra a sabiendas el clima psicoemocional del organismo. Se tiene la sensación de los movimientos de uno mismo, la sensación de lo que uno siente, percepción física del cuerpo y más o menos de los procesos que en él ocurren. Este es el sentimiento de uno mismo, de la propia existencia física en ciertos medios y en determinado tiempo, que si se la cultiva seriamente, produce de un modo notable una emoción muy intensa y valiosa. Pero, nuevamente, con excepción de momentos accidentales y raros, mantener la separación entre la sensación que registra y los múltiples sentimientos e impulsos registrados, requiere la mayor atención posible, ya que siempre tienden a confundirse en una sensación vaga y desapercibida del yo. Con estos dos ejemplos podemos llegar a comprender la idea de atención en relación con la posibilidad de diferentes procesos dentro de cada función. Cuando se sostiene deliberadamente la atención en su mayor intensidad, como cuando son enfocados deliberadamente el poder de registro mental o el de la sensación física, podemos confiar en que el proceso de regeneración está en desarrollo. Cuando la atención es atraída, es decir, cuando los productos de desecho del pensamiento o de la sensación se están vertiendo en el hablar incontrolado, en la acción o en otras formas automáticas de expresión, podemos decir que está desenvolviéndose el proceso de eliminación. Y, finalmente, cuando no hay atención o hay atención distraída, es decir, cuando estas materias de desecho no son vertidas, sino que degeneran en el interior del organismo en forma de irritaciones, imaginaciones mórbidas y odios o temores apasionados, es cuando podemos suponer que está activo el proceso de corrupción. Así, la atención sostenida, atraída y distraída son, en cierto aspecto, las llaves biológicas para el proceso de regeneración, eliminación y corrupción, respectivamente. Y, ahora, llegamos a la última y más difícil etapa de este proceso, la que se refiere a la función sexual emotiva. De la analogía de los dos ejemplos anteriores vemos que ésta debe implicar una emoción superior o pura, observando o actuando sobre el desecho emocional inferior. Esto último sería la corriente normal de deseos emocionales, anhelos, atracciones y repulsiones del carácter más ferviente. ¿Cuál es la emoción pura que pueda hacer frente o luchar con este torrente, a pesar de su velocidad y fuerza? Parecería que solo lo lograría alguna finalidad emocional sobrepotente, alguna aspiración constante e intensa hacia Dios o hacia la conciencia o, por otra parte, alguna revulsión permanente del nivel ordinario del hombre y un intenso temor a sus consecuencias.
Es necesario hacer hincapié sobre la necesidad de la permanencia de tal finalidad para que el proceso de regeneración se desenvuelva, porque debido a la gran velocidad de las reacciones emotivas ordinarias, cualquier cosa que no esté presente permanentemente, carecerá de tiempo para aprehenderlas y luchar con ellas. Siempre se retrasará o, como aquellas, será demasiado transitoria para producir una impresión bastante profunda y duradera. Sin embargo, de llegar a crearse una meta emocional permanente, se hace posible ahí una lucha intensa entre lo superior y lo inferior en el hombre. Esta división interna, que puede experimentarse como juicio interno, produce fricción. Por una fricción interna es precisamente que puede generarse la conciencia, del modo como por la fricción física pueden generarse el calor y la luz. Mientras un hombre separe más su meta de los hábitos y fallas de su cuerpo y personalidad y mientras más fuerce esta última, aún de mala gana, para servir a tal finalidad, resultará más intensamente consciente de sí mismo. Gradualmente sus debilidades, liberalidades, excusas más recónditas y, por otro lado, sus anhelos, capacidades y aspiraciones, serán llevadas a la luz de la conciencia. Así como en la regeneración de los cuerpos celestes, cada vez más de su interior duro y oculto debe convertirse en una envoltura gaseosa capaz de ser irradiada y vitalizada por el sol. En realidad, el proceso de regeneración implica exactamente la transmutación de materia de la opacidad a la radiantez. Esta transformación involucra dos etapas. Físicamente, un cuerpo opaco primeramente debe volverse translúcido, es decir, debe adquirir la capacidad de ser penetrado por la luz de otro cuerpo. Solo después de un largo periodo en este estado, puede surgir la posibilidad de radiación o de brillo con luz propia. En la misma forma, un hombre que desea desarrollarse debe primero hacerse translúcido, es decir, debe exponer todos los aspectos de sí mismo, sin reserva, a la penetración de la conciencia de otro hombre, la de su maestro. Esta sola exposición y penetración puede convertirse en el medio que le capacite para conocerse a sí mismo y, al final, adquirir una conciencia permanente de lo propio. Estas tres etapas, opacidad, translucidez, radiación, corresponden a los tres estados de la materia, mineral o celular, molecular y electrónico, de los que hemos hablado antes. En el mundo planetario la segunda etapa está relacionada con el desarrollo de la atmósfera y la tercera con la generación de luz. En el hombre, la segunda etapa está conectada con el desarrollo de un nuevo cuerpo molecular, capaz de asimilar la conciencia de otro y, la tercera, con la creación de un cuerpo electrónico ulterior, capaz de generar su propia conciencia y comprender a otros dentro de ella. En alguna otra parte llamaremos a estos nuevos cuerpos potenciales el alma y el espíritu. Mucho puede entenderse acerca de nuestro estado actual de conciencia y los otros estados potenciales que le siguen, si se considera la cuestión de la invisibilidad. Pues el desarrollo de estos nuevos cuerpos envuelve la creación de vehículos con los cuales penetrar en los mundos invisibles. Para nosotros hay muchas clases diferentes de invisibilidad. Las cosas pueden ser invisibles porque están demasiado lejos, como alguna estrella lejana, o porque están demasiado cerca, como las glándulas dentro de nuestro cerebro. Pueden ser invisibles porque son demasiado grandes, como la Tierra, o demasiado pequeñas, como una célula. Pueden ser invisibles porque están demasiado rarificadas, como el aire o el pensamiento, o demasiado densas, como el interior de una montaña. Pueden ser invisibles porque son demasiado rápidas, como el vuelo de una bala, o demasiado lentas, como la forma de una civilización. Todas estas diferentes clases de invisibilidad se originan porque en su estado ordinario nuestra conciencia solo funciona libremente en relación a los mundos mineral y celular. Confinada a un cuerpo celular, se da cuenta solamente de los objetos minerales o celulares. Si esta conciencia pudiera elevarse a un grado de penetración donde pudiera funcionar con igual libertad en relación al mundo molecular, muchas de estas especies de invisibilidad dejarían de existir para ella. Una conciencia que tuviese los mismos poderes en relación al mundo molecular, como la nuestra los tiene en relación al celular, podría percibir efectivamente la materia molecular como el aire o la emoción.
penetraría efectivamente al interior de los objetos densos, como las montañas, y gozaría de tal velocidad de movimiento que toda la escala de lejos y cerca se transformaría por completo. Sobre todo, una conciencia en libertad en el mundo molecular, esto es, en el estado siguiente al nuestro, no solamente reconocería los objetos sino también las relaciones entre los objetos. Puesto que en la gran mayoría de los casos el campo de fuerza que representa la relación entre los objetos se compone de materia en estado molecular. Reconocería, entonces, la relación entre un gato y una silla, un hombre y una mujer, la persona y su ambiente. En comparación con este reconocimiento de relaciones vívidas y siempre cambiantes, la percepción de objetos separados parecería referirse a un mundo muerto e increíblemente laxo. Ahora bien, para todo propósito práctico, el primer paso hacia esta penetración de la conciencia en el mundo molecular o mundo de relaciones yace en la práctica de la atención dividida. El hombre que comienza a aprender cómo dividir su atención deliberadamente entre su propio cuerpo y el objeto o persona con la que está tratando, esto es, quien simultáneamente se reconoce y reconoce lo que le rodea, en realidad empieza a vivir en un mundo de relaciones, en el mundo molecular. Ha empezado a ser autoconsciente. Ha comenzado a crearse un alma. Ciertamente, sus primeros esfuerzos para lograr esto le demostrarán muy claramente la dificultad extrema de sostener este estado y le probarán sin lugar a dudas que el dominio sobre aquel no es natural en el hombre sino que debe adquirirlo laboriosamente. Al mismo tiempo, estos mismos esfuerzos abrirán ante él un mundo enteramente nuevo, el mundo de las relaciones, y le demostrarán que este mundo se puede alcanzar efectivamente por su propia conciencia, a través de la atención dividida. Aún más, con este progreso de su conciencia hacia el estado siguiente, disminuirá para él la esfera de lo invisible. Acerca de la creación de todavía otro cuerpo más allá del alma, esto es, el espíritu, no podemos ocuparnos aquí. Esto está demasiado lejos de nosotros. Mas ahora empezamos a comprender el significado literal de la palabra regeneración. Mediante este proceso las criaturas de cuerpo mineral o celular literalmente renacen, primero con cuerpos moleculares y, después, con cuerpos electrónicos. Cada renacimiento significa la entrada en un mundo nuevo, la entrada a nuevas percepciones, a una relación completamente nueva con el universo. De hecho, todas las nuevas posibilidades consideradas hasta ahora, el juicio interno, la conciencia, la fusión de los sistemas nerviosos, la penetración dentro de otros tiempos, la percepción de otros mundos, la inmortalidad, todos se refieren nada más que a diferentes aspectos o diferentes etapas de esta regeneración.